A través de esta noticia. Un general del ejército brasileño admitió ante la Suprema Corte de Justicia haber redactado un documento que preveía el asesinato de Luis Ignacio Lula da Silva en 2022 tras su victoria electoral. Dijo que había quedado redactado digitalmente, que nadie lo había visto, pero que esa idea había quedado expresada allí. El antiguo asesor de Jair Bolsonaro es investigado, al igual que el expresidente, que espera la decisión de la justicia tras el pedido de imputación de la Fiscalía, que lo acusa por un supuesto complot para anular las elecciones de 2022 e impedir la investidura de Lula. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos que están circundantes a esta investigación con el politólogo, profesor de Política y Relaciones Internacionales, Camilo López. Bienvenido, ¿cómo te va, Camilo? Buen día, ¿cómo están? Bienvenido, buenos días. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Te invitamos hace unos 4 o 5 meses también, cuando se comenzaba la investigación a propósito de Bolsonaro. Vos ahí comenzabas la entrevista dando contexto a que esto había que ubicarlo en un realineamiento que se estaban dando en Brasil entre los poderes a partir de bueno, el nuevo escenario político de los partidos en Brasil, lo cual implicaba coaliciones inestables que le dificultaban al poder político poder dilucidar sus tensiones, y eso no sé si obligaba, pero por lo menos le permitía o abría el canal para que el Poder Judicial estuviera mucho más presente, dirimiendo algunas de esas tensiones con el poder político, y que había que entender esto desde ese lugar, ¿no? Esto como marco de introducción a parte de lo que, o la continuidad con la entrevista que teníamos anteriormente. En este punto, ¿en qué estamos ahora a propósito de la investigación puntualmente sobre Bolsonaro? Bueno, primero no me acordaba exactamente qué habíamos conversado. Me quedo contento que lo que conversamos hace sentido a lo que ocurre hoy y sigue teniendo más o menos ese mismo contexto, ¿no? El gobierno de Brasil tiene una situación compleja, que después podemos entrar porque hace también a algunas reacciones de grupos de interés que tienen distintas actitudes y que cambian sus actitudes a partir de, por ejemplo, la presión de Donald Trump sobre algunos elementos, que es otra dimensión de este asunto. ¿En qué nos encontramos? Bueno, la primera cosa me parece que hay que subrayar es que estamos hablando de un proceso judicial sobre un expresidente brasileño que está acusado de una conspiración y de ejecutar pasos hacia un golpe de Estado. Me parece que es un dato no menor, porque parece que nos quedamos en asuntos como si tiene una tobillera electrónica, si no la tiene, si puede hablar, si no puede hablar, si las redes sociales. Parece que el primer asunto es que aquí hay hay mucha evidencia en el proceso que muestra una conspiración golpista que incluye al presidente de la República, que el presidente de la República, el expresidente de la República, Jair Bolsonaro, es un promotor de ese proceso, que implica a un conjunto de actores muy relevantes en la imputación de más de 30 personas. Hay ministros que además, una de las características que tuvo el gobierno de Jair Bolsonaro es el alto grado, la gran cantidad de militares en el gobierno. O sea, esos, además de exministros, son generales del ejército, exgenerales del ejército, que han tenido una trayectoria muy importante y que también muestra esto también hay que verlo en la historia brasileña del mediano plazo, de la relación que hay en Brasil entre el poder político, las Fuerzas Armadas, la democracia y la forma en la que se transitó la vuelta a la democracia en Brasil, y están esas tensiones. Las relaciones de los militares con la política en Brasil son bastante distintas a las que nosotros estamos acostumbrados en Uruguay, ¿no? Primera cosa, el Ministerio de Defensa en Brasil es una novedad de finales de los 90. O sea, los avances del control civil del control ciudadano sobre la política militar, sobre la política de defensa, es un asunto relativamente nuevo. Los militares tienen una historia de intervención en la política en Brasil muy, muy fuerte, que incluso ha tenido formas de interpretación constitucional. Hay gente que cree que hay elementos en Brasil que permiten ese tipo de acción. Y bueno, la primera cosa es, estamos hablando de un tema muy relevante que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la institucionalidad democrática en Brasil y que tiene que ver con esos equilibrios. Que además tiene capas y capas y capas donde aspectos geopolíticos impactan en esto. Me interesa preguntarte, ya que estás hablando de los militares y el tema social en Brasil,
Si hay un escenario hipotético de lo que puede pasar justamente, porque Bolsonaro tiene muchos seguidores, cada vez que convoca a manifestaciones van miles y miles y miles de personas. La última no, pero la anterior habían ido 45.000. Mi duda es, ¿qué puede pasar si finalmente la investigación determina que Bolsonaro es culpable, va preso? ¿Qué puede pasar con las Fuerzas Armadas y con la presión social de los que apoyan a Bolsonaro? A ver, las Fuerzas Armadas brasileñas no son un actor racional unificado, no son una única cosa. Tienen distintas tensiones y tendencias internas. ¿Qué es lo que puede pasar para contestar la pregunta que me hacen? A ver, yo sería incapaz de dar una respuesta asertiva de qué puede ocurrir, ¿no? Pensemos que el pasado es un buen predictor de lo que puede ocurrir, ¿no? Pensemos que uno puede mirar hacia atrás. El presidente Bolsonaro ocupó más militares en su gobierno que en la última dictadura, ¿no? O sea, el gobierno Bolsonaro tuvo más militares en cargos gubernamentales que la dictadura que inauguró Castelo Branco en el 64. Fue el primer presidente que luego de la transición democrática lleva a militares a desfilar por la puerta del Palacio de Planalto en Brasil, que es un símbolo político muy relevante. Se apoyó en los militares en un montón de situaciones y de alguna forma este plan lo que muestra es la connivencia de algunos sectores militares en Brasil de primero hacer la vista gorda de situaciones que el presidente hizo. El presidente, la primera cosa, como parte de ese plan golpista, coloca como piedra de toque cuestionar el sistema electoral. Cuando empezamos a cuestionar la transparencia del sistema electoral, empezamos a fragilizar instituciones, cosa que hizo reunido con embajadores de otros países. O sea, tuvo una acción proactiva diplomática de hacer esto en reuniones. Luego alentó, al menos tuvo la vista gorda de que ocurrieran estas cosas y de alguna forma también alentó un conjunto de acciones civiles, que fue, por ejemplo, los campamentos que entre noviembre y enero acamparon en la puerta de los cuarteles pidiendo la intervención militar. El general Braga Neto, candidato a vicepresidente de Brasil y ministro del gobierno de Bolsonaro, le decía a esta gente que espere, que aguarde, que siga en su lucha, ¿no? O sea, una tensión muy fuerte. En el momento del ataque a los tres poderes, a la Plaza de los Tres Poderes, que fue la toma de la Suprema Corte de Justicia, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, el Congreso brasileño, el Parlamento y el Palacio de Planalto, donde es la presidencia, ¿no? Que nos recordó con esas resonancias al ataque que también el trumpismo hizo sobre el Congreso norteamericano, no tuvo la represión militar, hubo como distintos juegos de situación entre la policía militar, que responde al gobernador las policías militares responden a los gobernadores del Estado y de los estados, en este caso el Distrito Federal de Brasilia, y el ejército. Y ahí luego hubo declaraciones de, bueno, se buscó moderación para que no ocurriera nada, ¿no? Pero siempre hubo también como cierta vidriosidad de cómo se había tramitado esas respuestas de parte de las fuerzas del Estado. Ahí hay un territorio de ambigüedad, pero donde hasta hoy uno puede encontrar que esas Fuerzas Armadas se han mantenido encuadradas en cierto orden. Ciertas Fuerzas Armadas que igualmente han contestado el poder político en Brasil en los últimos años. Piensen que en el momento que el Supremo Tribunal Federal, cuando se estaba juzgando a Lula, cuando se pide el habeas corpus de Lula, cuando se pide que Lula no esté preso en un momento del juicio, el comandante general del ejército, Villas Boas, tuitea y presiona al Supremo Tribunal Federal, y el Supremo Tribunal Federal cede, podríamos interpretar que cedió frente a ese asunto, un militar que luego ocupó un cargo ejecutivo en el gobierno de Bolsonaro. Entonces, digo esto porque para nosotros desde un país como Uruguay, con otras formas de tramitar estos asuntos, estas cosas nos parecen como más lejanas. Y sin embargo, es interesante ver que esta es una de las capas de tensión que están presentes hoy en Brasil. ¿Y cuál es perdón, Nico, el grado de relevancia que le das entonces a este testimonio que mencionaba Nicolás al arranque de la entrevista del militar que reconoció tener un plan para asesinar a Lula, aunque lo relativizó de alguna manera en su testimonio, aludiendo a que únicamente correspondía a un pensamiento digitalizado? A ver,
Yo traté de hacerle, me parece que el punto principal que hay que plantear en esto es que estamos discutiendo sobre la acción sistemática de un grupo de personas vinculadas al presidente de la República, donde el presidente de la República fue clave, que tiene que ver con un golpe de Estado. Entonces, yo traje distintas cosas, ¿no? El aliento a que grupos se acamparan en frente de los cuarteles, se quemaron buses, se tomaron la sede de los tres poderes, el presidente sale del país para no estar presente en la transmisión de mando y estar de alguna forma fuera de las repercusiones políticas más inmediatas de estos hechos. O sea, este detalle de la conspiración es uno más. Hay escuchas que muestran al presidente diciendo asusen a estos locos, hablando de sus apoyadores, como una forma de tener estas normas. Estamos hablando de un proceso político donde el espacio digital fue plagado de noticias falsas con operaciones de actores políticos y actores económicos que apoyaron la campaña de Bolsonaro de una manera muy fuerte. O sea, lo que tú me planteás es un asunto relevante, pero cuando uno ve el derrotero y el proceso en general, no puede decir, bueno, estamos hablando de algo que tiene mucha gravedad en muchas de estas dimensiones. Ya cuando el presidente se reúne con embajadores extranjeros y pone en duda el sistema electoral de su propio país, ya estamos en un asunto, me parece, no menor. ¿Y cómo viene respondiendo Fiscalía y el Poder Judicial en relación a esta causa? Bueno, remito a lo que conversábamos la otra vez. Brasil tiene en este momento una situación política muy fragmentada. Lula tiene una coalición política que ni siquiera podríamos denominar de centro-izquierda. Necesitó construir una coalición muy, muy amplia y le está costando tramitar muchísimo elementos centrales de su agenda de gobierno. Y la relación, el bolsonarismo, como recién hablábamos, que es algo más grande que Bolsonaro y con matices también a la interna, tiene una porción importante del electorado y tiene poder político en el Parlamento, tiene poder político a nivel de los gobernadores en un país federal, que es una cosa muy importante, y eso hace que el contrapeso de poderes en Brasil en este momento le permita al Supremo Tribunal Federal, que también tiene sus matices a la interna, hay dos jueces del Supremo Tribunal, dos ministros del Supremo Tribunal Federal que fueron nombrados por Bolsonaro, ¿no? Digo, para no pensar que esto es un embate del Supremo Tribunal Federal, donde también hay dinámicas jurídicas y también de interpretación sobre estas cosas, donde hay matices, donde hay miradas distintas y donde la nominación de estos jueces, de estos ministros, viene por otro lado. Es más, el ministro Alexandre de Moraes, que es el ministro que está encabezando la investigación, fue nominado por Michel Temer. Digo también para tener este punto. Y tiene que ver, entre otras cosas, con la discusión sobre la regulación del espacio digital y lo que ocurre a nivel digital en relación a la política. Ahora, siguiendo lo que te pregunta Nico, está bien el matiz de las diferencias entre los jueces y los fiscales, pero desde el momento en que le ponen a Bolsonaro la tobillera, uno puede pensar o estimar que hay, primero, temor o suspicacia de que se pueda ir, de que se pueda querer fugar, y a partir de eso también se puede pensar que están alineados hacia tomar una decisión como la prisión. Sí, es la primera parte de la pregunta, Sí. de una salida de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro se va antes de terminar el mandato, o sea, en el día, creo que se va el 30 de diciembre, cuando tiene que hacer el traspaso de mando el primero. Es algo que ya ha hecho, Sí. que además ahí hubo temas irregulares en relación a la carta de vacunación de Bolsonaro en su salida. Hay una serie de antecedentes en este sentido y además hay un posicionamiento del gobierno estadounidense, del gobierno de Donald Trump, en apoyo a la figura de Bolsonaro, que tiene que ver con parte de lo que hace sentido a esta presión en términos de aranceles que hace el gobierno de Trump. Le podría dar asilo de alguna forma si lo necesitara. A ver, fue parte de un pronunciamiento previo que de alguna forma alentaba a esa posibilidad. Por eso esta situación brasileña tiene como distintas capas. Por un lado tenemos, ¿no?,
qué está pasando con el sistema político brasileño. Si uno mira en una temporalidad un poco más larga, lo que encuentra es, este es un episodio más de la crisis de un sistema de partidos que tenía 3 partidos fuertes, el PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, y el PCDB, el Partido de la Socialdemocracia, donde 2 de ellos implotaron, ¿no? Y donde crece y se reagrupa a partir de transformaciones económico-sociales en toda la región a nivel mundial, pero en Brasil se transforman en la consolidación de ese bloque que es el bolsonarismo y en un sistema político que no termina de acomodarse, que estaba acostumbrado a funcionar como presidencialismo de coalición y que hoy, dado ese grado de fragmentación y de polarización, no logra funcionar como antes. Entonces, donde emerge para dilucidar estas tensiones un poder como el Poder Judicial. Todo esto está en el contexto de una gran contestación al orden internacional liberal, a reglas, normas, valores, principios que tienen que ver, entre otras cosas, con esta idea de un Estados Unidos que pasa por encima de las reglas, ¿no? Y que presiona a los países y que transforma la lógica de entender la política internacional como una lógica de política de poder. Miren lo que pasó este fin de semana con Europa, donde Estados Unidos logra presionar a Europa en términos tarifarios, también a la luz de lo que es el papel de Estados Unidos como un actor clave en la provisión de munición, de soldados y su papel clave desde el punto de vista político estratégico en la OTAN con la guerra de Ucrania. Decís que el acuerdo no fue tan acuerdo. Hay una capacidad de presión. El profesor José Antonio Sanaúja hace una lectura hace pocos días en la revista Nueva Sociedad hablando de la situación interna de la OTAN. Les invito a leerlo, que les va a dar una imagen de esto. Lo que quiero decir es que estamos mirando a Brasil, pero estamos mirando a Brasil y estamos mirando a Brasil, la región, la relación con Estados Unidos en el orden internacional, la presión de Estados Unidos en el orden internacional, que no solamente es con la región, que tiene que ver con actores como Europa también. O sea, la complejidad de esto en el que vamos desde quién nomina a Alexandre de Moraes hasta cómo esto tiene que ver con el tablero global. Bueno, y uniendo todo, esa posición de Estados Unidos de contestar el orden mundial o el orden global vigente, parece que no le está saliendo tan mal a Trump, y me pregunto por lo menos porque está logrando acuerdos que dan la impresión de que van en línea con lo que está buscando. En el caso brasileño me pregunto cómo afecta y cómo le juega a la política brasileña, a Lula, todas las señales que ha dado Trump de apoyo a Bolsonaro. Bueno, el gobierno brasileño ha tratado de negociar esto. La figura que está en ese proceso es el vicepresidente de la República, que además es ministro, que es Geraldo Alckmin. Colocar a Alckmin como negociante, como negociador, es una señal también de los vínculos que Alckmin ha tenido. Alckmin es un político que viene del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, vinculada a ciertas élites del Estado de San Pablo, que tienen ciertos intereses particulares, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito del agronegocio. El canciller brasileño llegó a Estados Unidos, no saben si lo van a recibir o no lo van a recibir, o sea, la idea de negociar está planteado. Abro solamente un pequeño paréntesis. Esto también tiene que ver con las posiciones de Brasil en relación a los BRICS. Podemos entrar también en ese mundo y impacta también en Mercosur, ¿no? Pero bueno, tú me preguntabas por el impacto de Brasil. Esta posición dura de Trump sobre Brasil impacta en varios sectores. Uno es, por ejemplo, el vinculado a la transformación, a la venta de acero en Brasil, que tiene algunos elementos de pequeña transformación con mano de obra, lo cual impacta en la industria brasileña, pero toca, entre otras cosas, uno de los grandes intereses del apoyo político del bolsonarismo, que es el agronegocio brasileño, ¿no? O sea, hemos hablado en este espacio esa idea de la bancada de la Biblia, del buey y de la bala. Bueno, esto tiene que ver con la bancada del buey. Esto toca directamente los intereses económicos del agronegocio. Por lo tanto, este gesto que Trump tiene con Bolsonaro y esta presión afecta a los intereses de uno de los núcleos duros del apoyo de uno de los grupos que ha tenido mejor relación con el bolsonarismo y que ha sido correa de transmisión de gran parte de esos aspectos, de esos intereses económicos. Estados Unidos es proveedor, entre otras cosas, de insumos para la producción agrícola, ¿no? Químicos, que para Brasil son
claves y claves en los precios en los que llegan para la producción del agronegocio. Entonces, como ven, estas movidas políticas tienen efectos por un lado, pero que podrían decir, bueno, son apoyos al bolsonarismo, pero también le colocan al bolsonarismo ciertas tensiones. Un bolsonarismo que es algo más allá de Bolsonaro, entonces ahí empiezan a avivarse las fragmentaciones internas dentro de este campo político y las competencias. Una de las figuras claves de posible renovación de este espacio, un candidato alternativo a esto, es el actual gobernador de San Pablo, Tarcisio, ¿no? Quien ha mantenido un silencio casi estratégico en algunos momentos sobre, por ejemplo, si Bolsonaro tiene que ser o no ser amnistiado. Esta palabra, la palabra amnistía en Brasil, también tiene una carga política muy relevante que tiene que ver con cómo se ha vivido la transición en la democracia en Brasil. También paralelamente a esto, de alguna forma, se están discutiendo las narrativas sobre cómo se ha construido la democracia y la justicia en Brasil. O sea, en realidad lo que estamos viendo en Brasil, vuelvo casi al inicio, es un momento de crisis muy grande de su sistema político que arrancó hace una década y sigue todavía transitándose. Bien. Decías que esta ida a Estados Unidos también tenía que ver con lo que está pasando con los BRICS, que era lo que querías destacar en ese sentido. Que las alianzas brasileñas en clave, con una proyección en lo que algunas personas de la academia llaman, y de la política llaman el sur global, ¿no? Es molesto, o es molesto, para usar un término más concreto, más preciso, tensiona con las estrategias o con las visiones que en este momento impulsa Washington, ¿no? Este es un elemento clave. Piensen que Brasil auspicia y promueve y trata de ampliar la mesa y de incorporar jugadores en ese espacio de los BRICS que comparte con Rusia, que comparte con China, que son parte de los contendientes de una mirada estadounidense de la política exterior muy marcada por la geopolítica y la política de poder, ¿no? Que es una de las características de este tipo de actores que podríamos decir tienen una caracterización ultraderechista y además antiglobalista, donde el globalismo es, entre otras cosas, estas normas, ¿no? Que, como ven, son impugnadas, son discutidas, ¿no? Entonces, también porque esto es un episodio de esta gran tensión que estamos viendo de pugna contra el orden internacional. Pero ¿qué expectativas le guardás a que desde los BRICS o en esa vocación de generar un sur global presente y que logre marcar agenda en el mundo tenga cierto suceso en este desorden? Perdón, y te agrego, ¿dónde está Uruguay? Ahí. Bueno, ya estas son muchas cosas. Bueno, perdón. No, por favor. La primera cosa es, vuelvo a señalar algo que pareció una constante de la discusión hoy, que es tratar de mostrar matices y planteos, ¿no? Pensar a los BRICS como un actor único, racional, también tiene muchos problemas. Y pensar su relación con el orden, porque los BRICS, de alguna forma, y más que los BRICS, los integrantes de los BRICS son también jugadores que a nivel global están chocando con ese orden internacional, por distintas otras cosas. No podemos negarlo en el caso de Rusia. Claro. ¿No? Pero también lo está haciendo China en algunas otras cosas. ¿Ah? Y estamos viendo ese tablero, pero podríamos estar viendo el tablero de Oriente Medio también en este mismo momento. Claro. Entonces, son actores que en distinto nivel han impugnado esas cosas o las han cuestionado. Hay quienes quien dentro de ese foro las han cuestionado sin ser rupturistas y teniendo un encare más que nada reformista. Eso ha hecho Brasil. No solamente el Brasil de Lula, lo ha hecho el Brasil de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? O sea, el Brasil en el largo plazo, en los últimos 20 años, 30 años, ¿no? Un Brasil que ha sido revisionista, entre otras cosas, de por qué Sudamérica o América Latina, digo Sudamérica porque
América Latina para Brasil es un poco más complicado porque le incluye a México y lo lleva a tener que negociar algunas cosas, ¿no? Pero en el caso de un Brasil con una proyección sudamericana, es decir, bueno, ¿y dónde está el lugar de Sudamérica en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿No? O es un Brasil que ha discutido asuntos vinculados a la agenda de seguridad internacional, ¿no? Por ejemplo, en los temas de la responsabilidad de proteger. Ha llevado discusiones sobre la responsabilidad al proteger y cómo son los procesos de intervención de tropas de paz. Por eso las tropas brasileñas han sido tan importantes, por ejemplo, coordinando regionalmente en la MINUSTAH, en la misión de estabilización de Haití, ¿no? Donde Brasil lideró a la región y de alguna forma puso un freno a la proyección estadounidense allí. Ojo, también esa fue la misma misión donde el general Augusto Heleno, que después fue ministro de Bolsonaro, formó las tropas brasileñas en combate urbano para que luego tomaran y pacificaran las favelas, ¿no? También fue un lugar de laboratorio de transformación del aprendizaje militar brasileño. O sea, todo esto siempre tiene sus múltiples caras. Bien, hasta acá nos quedamos, Camilo, atando puntos. Te agradecemos mucho estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es lindo conversar y darle vueltas a las cosas. Muchas gracias. Gracias por venir. Ahora, cuando son las 9:40, vamos a ver cómo está el tiempo allá afuera.